Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero, en nombre de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, queremos agradecer su presencia como medios de comunicación y su interés por darle seguimiento al avance en tiempo real del trabajo de la Comisión en relación a la reforma a la Ley de Concertación Tributaria. En efecto, los diputados de esta comisión nos hemos declarado en sesión permanente porque consideramos de que hasta ahora los resultados de la consulta, el nivel de participación que tuvo la consulta fue amplísimo y sigue siendo amplísimo, por lo cual es una consulta bastante exitosa. Y estamos recogiendo los diferentes aportes, señalamientos, críticas, comentarios, propuestas, porque definitivamente un tema de esta naturaleza nos compete a todas las y los nicaragüenses. Para que tengan ustedes una idea de la cantidad y la participación que hubo en la Comisión Económica y sigue habiendo, porque todavía siguen mandando por la vía escrita sus reacciones, comentarios y propuestas a la reforma, han participado hasta la fecha Frente Nacional de los Trabajadores, la Central de Trabajadores de la Salud, la Central Unión Nacional de Empleados, la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar, la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, el FNT, Trabajadores de la Agroindustria, ANDEN, FECITUN, ATC, CUS, CUT, CNTD, CONIMIPYME. Hubieron representaciones del sector gobierno, hubieron representaciones del sector sindical, hubieron y siguen habiendo representaciones del sector empresarial, de la micro, pequeña, mediana empresa, también las grandes empresas, como por ejemplo Puma Energy, Uno Petrol, Cámara de Empresarios de la Industria de Juegos de Azar, Licorera de Nicaragua, Compañía Cervecera de Nicaragua, la Cámara de Industria y Comercio Mexicana, que entre otros incluye a asociados como Su Carne, como Walmart, como Lala y FEMSA. También participan Philip Morris, British American Tobacco, a asociaciones de casinos y tragamonedas, Puertos Libres, las diferentes asociaciones de defensa del consumidor de este país. También participaron empresas mineras como B2Gold y como EMCO, las asociaciones como la Nicaragüense de Procesadores de Arroz, la Asociación Nicaragüense de Arroceros, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, en fin. Fue una consulta y sigue siendo una consulta bastante amplia. ¿Y eso qué significa? Que nosotros pretendemos hacer una revisión exhaustiva y trabajar con la responsabilidad y el compromiso que implica el hecho de haber recibido y continuar recibiendo todas estas propuestas. Es más, nosotros en este fin de semana y todo el principio de la semana que viene vamos a continuar recibiendo propuestas porque consideramos de que este es un proceso en el que deben participar todas las y los nicaragüenses. Hasta ahora, ¿cuáles han sido, a juicio de este servidor, los elementos considerados más importantes como consecuencia de esta consulta? Por ejemplo, nosotros consideramos muy importante dejar claro que todos los productos alimenticios de primera necesidad de la canasta básica en nuestro país quedan libres de todo tributo. Eso es algo muy importante y considero que es una noticia muy positiva para todas las y los nicaragüenses. Hicieron señalamientos muy puntuales, como por ejemplo garantizar la liberación de todo gravamen del pollo entero, garantizar la liberación de todo gravamen de la carne de res en los diferentes cortes de consumo popular. Esas cosas han salido de la consulta. En el caso, por ejemplo, de los productos del sector agropecuario, ¿qué es lo que nos trasladaron? El mecanismo que existe ahora para supuestamente beneficiar a nuestros productores agropecuarios no está garantizando que el beneficio fiscal le llegue a estos productores. ¿Quiénes se están quedando con la mayor cantidad de este beneficio? Los intermediarios.
Y ese beneficio fiscal que lo queremos para los productores, para los campesinos, para los que siembran y cosechan el frijol, el arroz, los perecederos, no les está llegando a nuestros hermanos y hermanas productores. Entonces ya identificamos el problema y ahora estamos revisando las opciones que podemos encontrar entre todos para que el beneficio fiscal le llegue efectivamente a todas las y los hermanos productores de este país. Por otro lado, estamos identificando que todos estos productos del sector agropecuario queden prácticamente exonerados y que se vayan a revisar las listas taxativas para garantizar que ese beneficio le llegue directamente a los productores. O sea, no podemos seguir haciéndole el negocio a intermediarios, vendedores, quienes son con los que se quedan, como dice el buen nicaragüense, con la tajada de león, mientras que nuestros productores sencillamente no están recibiendo este beneficio. Otro elemento importante y que le quedó claro, porque en algunos medios de comunicación se estuvo manipulando la información, desde ningún punto de vista se está pretendiendo, ni en la comisión se aprobaría algo así, de que se vayan a gravar las remesas familiares, como se estuvo diciendo en una oportunidad que esta reforma era para gravar las remesas familiares. Completamente falso. Por otro lado, también estaban planteando que ahora íbamos a crear un gravamen para ponerle impuesto a las pacas de ropa usada. Eso también es completamente falso y se va a revisar y se va a demostrar en el dictamen de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto. En otras palabras, esta consulta nos ha servido para ir fortaleciendo la ley, para garantizar el proceso y la participación de una verdadera y amplia consulta popular donde todos los sectores económicos y sociales, las fuerzas vivas de este país, se involucren en este proceso. Ya la discusión de las reformas fiscales no es una discusión de cúpulas, es una discusión con las fuerzas vivas, económicas, sociales y productivas de nuestro país. Por otro lado, también se estuvo discutiendo lo relacionado a la propuesta de incremento a la alícuota del pago mínimo definitivo a cuenta del IR. Vean, compañeros, estamos claros que existe una necesidad real de que esta reforma fiscal nos garantice los recursos suficientes y sostenidos para continuar financiando todos los programas y proyectos que empuja nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Y es por eso que se hacen propuestas donde los que han acumulado fuertes cantidades de riqueza en este país como consecuencia de todas las acciones, especialmente en materia económica, que ha desarrollado nuestro buen gobierno, hombre, en algún momento retribuyan este esfuerzo para que nosotros sigamos empujando este combate a la pobreza, la reducción de la pobreza y la reducción de la pobreza extrema. Solo quiero recordarle de que cuando nosotros tomamos el gobierno en el año 2007, teníamos un 48% de pobreza y con corte al 2017 llegamos a reducirlo al 24%. Y en el caso de la pobreza extrema, nosotros la tomamos al 17% y está a menos del 6% la pobreza extrema. Pero todavía falta mucho camino por recorrer, falta mucho que hacer en estos temas y es por eso que la concertación fiscal viene a ser una herramienta vital para poder lograr ese objetivo. Entonces, ante esa situación, se propone que ese impuesto pago mínimo definitivo a cuenta del IR suba del 1 al 3%. Pero no para toda la empresa. Quiero que se entienda primero esto, porque ha sido muy manipulado. Primero, los contribuyentes del régimen general son aproximadamente 135,000 empresas.
De esas 135.000 empresas aproximadamente, unas 450 empresas, de las 135.000, unas 450 empresas son las denominadas grandes contribuyentes. ¿Quiénes son esos? Estos son los que anualmente facturan arriba de 160 millones de córdobas. Estamos hablando de grandes empresas. A esas empresas se les está proponiendo que el anticipo pago mínimo definitivo suba del 1 al 3. Luego de eso existen otro rango de empresas que se llaman principales contribuyentes, que no superan las 600 empresas en este país, de los 135.000 empresas de ese universo. Estas 600 empresas, que son principales contribuyentes, se está planteando que el impuesto pago mínimo definitivo suba del 1 al 2. Eso es lo que se está planteando. Y el resto del universo de los 135.000 empresas no se les sube absolutamente nada. Eso es bien importante que les quede claro, porque se han andado manipulando que el incremento del 3% de pago mínimo definitivo a cuenta del IR va, como dice el buen nicaragüense, a clavar a todas las empresas de este país. Eso es completamente falso. Estamos hablando de que se está pidiendo incrementar del 1 al 3 a 450 grandes contribuyentes y del 1 al 2 aproximadamente a 600 principales contribuyentes. Y ahora, ese incremento que ellos van a tener, ya que algunos plantean de que les puede afectar su liquidez de caja, estamos diciendo, vea, estamos creando un mecanismo en la ley que nos permita de que, como usted iba a contribuir 1 y ahora va a contribuir 3, entonces hay 2 puntos en exceso. Esos 2 puntos en exceso se los vamos a devolver en un bono, en una suerte de bono o certificado, ¿ya? Que les permite a ellos, a estas personas que vayan a recibir este bono o este certificado, poderlo vender en el mercado y recuperar esa liquidez que dicen ellos que han perdido, cosa que yo tengo mis reservas sobre ese planteamiento, pero al final, si hay algo que recuperar, ahí tienen un bono, y ese es el bono. En el caso, por ejemplo, de los grandes, de los medianos o principales contribuyentes, que se les sube del 1 al 2, ¿ya? Entonces, ese diferencial, porque iban a pagar 1 y suben a 2, ese diferencial es 1. Entonces, ese diferencial se devuelve con un certificado. Y de esa manera ellos pueden vender o transar en el mercado secundario ese bono y recuperan un monto importante de ese recurso, ¿ya? Ahora, ¿cómo se va a dar? Es un mecanismo que va a ir acomodándose en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de los grandes contribuyentes, este año se les incrementa del 1 al 3 y se les devuelven 2 puntos con ese certificado. El año que viene siempre van a pagar el 3, pero en vez de devolverle 2, se va a devolver 1 en ese certificado. Y al tercer año ya quedan pagando normal los 3 puntos de anticipo pago mínimo definitivo a cuenta del IR. Ese es un proceso gradual, eso es progresividad, ¿ya? Y en el caso particular de los principales contribuyentes, un mecanismo similar. En otras palabras, lo que nosotros estamos haciendo es garantizando que ese incremento que se está dando en la alícuota en gran medida no afecte la liquidez de estas empresas que, dicho sea de paso, no superan las 1.100 empresas entre grandes contribuyentes y principales contribuyentes. Y el resto de las 135.000 empresas de este país no están sujetas a ese mecanismo. Siempre seguirán pagando el 1% de pago mínimo definitivo a cuenta del IR. Ese es el mecanismo y ese es el procedimiento que hasta ahora se ha logrado articular como consecuencia del proceso de consultas que sigue llevando la Comisión Económica del Parlamento Nacional. Y por otro lado, continuaremos las consultas,
porque hay muchos otros temas. Cuando viene una ley a la Asamblea Nacional, obviamente lo que se pretende es fortalecerla, mejorarla, ajustarla. El pueblo es sabio y se le está escuchando al pueblo de Nicaragua. Aquí no es cosa de que los diputados no la sabemos toda y de que vamos a sacar una ley a nuestro real saber y entender. Tenemos que abrir un proceso de consulta para articular mejor las medidas, escuchar a las uniones de campesinos, a las uniones de productores, a las uniones sindicales, a las federaciones, a las confederaciones, a los sindicatos, a los maestros, a los comerciantes, por ejemplo, a las micros, pequeñas, medianas empresas, a los medianos, a los grandes empresarios, a las cámaras empresariales, a escuchar a todo el mundo, para que con todos esos insumos luego tengamos la posibilidad como comisión de articular y sacar un dictamen que goce del respaldo y del consenso del pueblo de Nicaragua. Absurda sería una reforma que tenga como objetivo sacrificar a los sectores económicamente vulnerables. Por supuesto, es absurdo y jamás lo haría el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y por otro lado también, no menos importante, es garantizar que los que actualmente te están pagando impuestos, te sigan pagando impuestos. Por lo tanto, no vamos a estar creando tributos para matar empresas, porque entonces ¿quién te va a pagar impuestos? No te va a pagar impuestos nadie, no vas a tener quien te pague impuestos. Entonces, esta reforma a la ley de concertación tributaria, reitero, tiene un objetivo clarísimo: hacer justicia fiscal en este país, garantizar que los que tenemos más aportemos más a este país y que los amplios sectores de la sociedad nicaragüense, que por muchísimo tiempo se había visto reducida en el acceso al derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho de acceso a una infraestructura, especialmente a la infraestructura productiva, garantía de la seguridad ciudadana, garantía de la seguridad social. Porque, por ejemplo, ese mismo mecanismo que yo les expliqué de los bonos para el impuesto pago mínimo definitivo es similar al mecanismo que se va a proveer para el caso, por ejemplo, del incremento en la cuota patronal que se va a incrementar al INSS, en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Exactamente lo mismo, de suerte tal que tampoco por ese lado implica que vaya a haber un gran golpe al sector empresarial de este país. Es completamente falso, no hay que dejarse manipular. Sí, han estado levantando diferentes mentiras para tratar de descalificar la reforma y eso tiene una sola justificación. Saben perfectamente que esta reforma lo que está haciendo es redistribuyendo la riqueza de este país, haciendo que los que tenemos más aportemos más a la fiscalidad para que los amplios sectores de la sociedad nicaragüense continúen en su senda de progreso y de restitución de todos sus derechos. Y por otro lado, garantizar que nuestra Nicaragua libre y siempre bendita por Dios siga en esa ruta de crecimiento que solo el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha sabido garantizar.